nombre es Alejandro Vargas. Tengo 48 años. Y el 14 de noviembre de 2022 se suponía que mi mente se rompería para siempre en la oscuridad absoluta. Fui condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, en una de las prisiones de máxima seguridad más brutales de América del Sur, conocida infamemente como la tumba de concreto. Fui sentenciado a morir en aislamiento total por crímenes que harían temblar a cualquier ciudadano común. Pero Jesús tenía otros planes para mi vida y para la de los otros 12 hombres condenados en ese bloque de aislamiento. Este es mi testimonio de cómo la luz más brillante penetró en el lugar más oscuro de la Tierra y provocó un despertar que la ciencia no puede explicar. Nací en 1975 en los barrios marginales de una metrópolis que no perdona a los débiles. Fui el hijo mayor de un padre alcohólico y una madre que trabajaba hasta sangrar los dedos para poner un plato de comida en la mesa. Desde mi primer aliento, estuve rodeado de violencia, desesperación y una pobreza que te carcome los huesos. A diferencia de la princesa de la que quizás hayas oído hablar, mi palacio eran las calles sucias y mis candelabros eran las luces parpadeantes de las patrullas de policía. Sin embargo, al igual que en las historias de la realeza, construí mi propio imperio. A los 15 años ya controlaba las esquinas de mi barrio. A los 25, dirigía una organización que movía millones de dólares en mercancía ilegal a través de las fronteras. Tenía áticos con suelos de mármol importado, no muy diferentes a los de los palacios reales, y conducía vehículos blindados que costaban más de lo que un médico gana en una década. Mis trajes eran de seda italiana, hechos a medida para ocultar las armas que siempre llevaba conmigo. Los sirvientes en mi vida eran guardaespaldas armados hasta los dientes, y contadores corruptos que atendían cada uno de mis caprichos financieros. Comía en platos de porcelana fina en los restaurantes más exclusivos, donde los políticos y los jueces me daban la mano con una sonrisa nerviosa, sabiendo quién era yo realmente. Pero déjenme contarles algo sobre el poder construido sobre la sangre. Es una jaula mucho más fría que la de oro. A pesar de tener todo el respeto basado en el miedo que el dinero y la violencia podían comprar, mi alma estaba podrida. Tuve cientos de mujeres. Organicé fiestas que duraban días enteros en yates privados y viajé con identidades falsas a paraísos tropicales. Sin embargo, cada noche, cuando la música se detenía y los invitados se marchaban, me quedaba mirando el techo de mi habitación de seguridad, con una botella de whisky de 50 años en la mano, preguntándome cuándo llegaría la bala que llevaría mi nombre. El vacío que sentía dentro de mí era un agujero negro que tragaba todo lo que intentaba arrojarle: dinero, placer, violencia. Nada funcionaba. Mi educación no fue religiosa, sino criminal. Desde los 10 años aprendí las leyes de la calle. Nunca hables, nunca confíes, golpea primero. Memorizaba rutas de escape y calibres de armas en lugar de versículos sagrados. La lealtad se aplicaba con precisión militar y los castigos por traición eran ejecuciones que yo mismo ordenaba sin que me temblara el pulso. Presencié y causé dolor de maneras que me avergüenza describir, viendo cómo la vida abandonaba los ojos de hombres que se interpusieron en mi camino. Estas escenas endurecieron mi corazón hasta convertirlo en piedra. Me enseñaron que la compasión era una debilidad y que el único Dios verdadero era el poder. A medida que fui creciendo, la paranoia se convirtió en mi única compañera constante. Mis amigos y socios discutían sobre territorios y ganancias como si las vidas humanas fueran simples números en un libro de contabilidad. Me sentía como un tiburón en un tanque, siempre en movimiento, siempre cazando, pero aterrorizado de cerrar los ojos. Hazte esta pregunta. ¿Alguna vez te has sentido cazado mientras eres el depredador? Esa era mi realidad cada día. Tenía todo lo que el mundo criminal consideraba éxito. Sin embargo, me sentía espiritualmente muerto. El anhelo de una paz real, de un perdón que sabía que no merecía, se hacía más fuerte cada vez que me miraba al espejo y veía a un monstruo devolviéndome la mirada. En febrero de 2018, mi imperio se derrumbó. No fue por una guerra de bandas ni por un operativo policial brillante, sino por la traición de mi mano derecha, mi propio hermano de sangre en todo menos en el nacimiento. Me vendió a las autoridades federales a cambio de inmunidad y una nueva identidad. La redada fue a las 3 de la mañana, helicópteros, granadas aturdidoras, el caos total. Fui arrastrado fuera de mi ático en pijama, con la cara contra el asfalto frío, mientras las cámaras de los noticieros transmitían mi caída a toda la nación. El juicio fue un circo mediático. El juez,
Un hombre que años atrás había aceptado mis sobornos, ahora me miraba con desdén moralista, dictando sentencia tras sentencia. Alejandro Vargas, usted es un cáncer para la sociedad, dijo al golpear el mazo. Lo condeno a pasar el resto de sus días naturales en aislamiento en el bloque de seguridad máxima de la prisión de Roca Negra. Que Dios se apiade de su alma, porque este tribunal no lo hará. El traslado a Roca Negra fue un viaje al infierno. Me encadenaron de manos y pies, con una bolsa sobre la cabeza, y me lanzaron a la parte trasera de una furgoneta blindada sin ventanas. El trayecto duró horas, alejándonos de la civilización hacia el desierto árido donde se erigía la prisión. Cuando finalmente me quitaron la capucha, me encontré en la entrada de una fortaleza de hormigón y acero oxidado. El aire olía a desesperanza y ozono. Me despojaron de mis trajes de seda y me vistieron con un uniforme naranja brillante, áspero contra mi piel. La transformación simbólica se había completado. Ya no era el lobo, el temido jefe criminal. Era el recluso número 8940, destinado a pudrirse en una caja de cemento. Me llevaron al sector 4, conocido por los reclusos y guardias como el ataúd. Era el bloque de aislamiento para los criminales más peligrosos, los psicópatas incurables, los terroristas y los jefes de cárteles caídos. Mi celda medía exactamente 2 metros por 3 metros. Las paredes eran de hormigón desnudo, frío al tacto y manchado por la humedad y la mugre de décadas. No había ventanas, solo una ranura estrecha en la puerta de acero sólido por donde pasaban la comida. Una bombilla tenue, protegida por una rejilla de metal, zumbaba las 24 horas del día, diseñada para destruir tu ciclo de sueño y tu cordura. No había contacto humano. Los guardias no hablaban, solo gruñían órdenes. Salía 1 hora al día a un patio que era básicamente otra jaula de cemento con una rejilla en el techo, donde apenas se podía ver un trozo de cielo gris. Los primeros meses fueron una tortura psicológica diseñada meticulosamente. Pasé de tener el mundo a mis pies a no tener control ni siquiera sobre cuándo se apagaba la luz. Mi mente, privada de estímulos, comenzó a devorarse a sí misma. Empecé a hablar solo, primero en susurros, luego a gritos. Recordaba cada crimen, cada rostro de las personas que había dañado. La culpa, que había suprimido durante años con drogas y adrenalina, ahora brotaba como un geyser de ácido. Pero no estaba solo en mi tormento. El sector 4 albergaba a otros 12 hombres en las celdas contiguas. A través de las paredes podía oír sus gritos. Algunos lloraban por sus madres, otros aullaban como animales heridos, y otros lanzaban maldiciones tan viles que helaban la sangre. El hombre en la celda de la derecha, un ex sicario conocido como el carnicero, pasaba las noches golpeando su cabeza contra la pared, un ritmo sordo y constante. Pum, pum, pum. El de la izquierda recitaba números sin parar, atrapado en un bucle de locura. Era una sinfonía de condenados. Pasaron 3 años así, 3 años de degradación lenta. Mi cuerpo se debilitó. Perdí 20 kilos. Mis ojos se hundieron en sus cuencas. Mi piel se volvió grisácea por la falta de sol. Pero lo peor era el odio. Odiaba a los guardias, odiaba al juez, odiaba a mi traidor, pero sobre todo me odiaba a mí mismo. Un día, durante una inspección rutinaria de celda, un guardia novato cometió un error. Al tirar mis escasas pertenencias al suelo buscando contrabando, se le cayó un pequeño libro de bolsillo de su propio uniforme. Cayó debajo de mi catre de metal sin que él se diera cuenta. Cuando la puerta se cerró de golpe y el cerrojo se deslizó, me arrastré rápidamente para recuperarlo. No era una revista pornográfica ni dinero. Era un Nuevo Testamento de los Gedeones con las tapas azules desgastadas. Mi primera reacción fue de burla. ¿Qué podía hacer este libro de cuentos de hadas por mí? Estuve a punto de usar sus páginas para liar cigarrillos con el tabaco que conseguía de contrabando. Pero esa noche, el aburrimiento fue más fuerte que mi cinismo. Abrí el libro bajo la luz zumbante de la bombilla. Leí Mateo. Leí Marcos. Al principio, lo leía como quien lee un informe de inteligencia, analizando las tácticas de este líder llamado Jesús. Pero algo extraño sucedió cuando llegué a Lucas, la historia del hijo pródigo. El hijo que toma su herencia, la malgasta en vicios, termina comiendo con los cerdos y sin embargo cuando regresa su padre corre a abrazarlo. Me detuve en esa página. Yo era ese hijo. Yo había comido con los cerdos. Pero, ¿quién correría a abrazar a un hombre que había ordenado la muerte de tantos? Seguí leyendo durante semanas.
Escondía el pequeño libro en un hueco que había rascado en el cemento detrás del inodoro. Las palabras de Jesús sobre el perdón, sobre amar a los enemigos, sobre la libertad espiritual, empezaron a chocar violentamente contra mi realidad de odio y venganza. Si eres real, susurraba a la pared de hormigón, si de verdad perdonas a los criminales como el que estaba a tu lado en la cruz, entonces tienes que hacer algo, porque yo estoy muerto en vida. Llegamos a octubre de 2022. La atmósfera en la prisión se había vuelto más densa, más opresiva. Hubo recortes de presupuesto, la comida empeoró y los guardias estaban más sádicos que nunca. El alcaide, un hombre llamado Director Silva, disfrutaba personalmente de atormentarnos. Ordenó que se redujera la temperatura en el bloque de aislamiento, dejándonos tiritando en nuestras celdas heladas sin mantas adicionales. La noche del 14 de noviembre fue el punto de quiebre. Hacía un frío que calaba los huesos. Podía escuchar los dientes de El Carnicero castañeteando en la celda de al lado. Me acurruqué en mi catre, sintiendo que esa sería la noche en que mi corazón simplemente se detendría. La desesperación era física, un peso en el pecho que me impedía respirar. Si estás disfrutando de esta historia y quieres escuchar más testimonios que desafíen la lógica humana y te muestren que no hay pozo tan profundo donde la luz no pueda llegar, suscríbete al canal ahora mismo. Tu suscripción nos ayuda a llevar estos mensajes de esperanza a más personas. Esa noche, a las 3 de la mañana, el silencio en el pabellón era absoluto, algo inusual, ya que siempre había alguien gritando o golpeando. Pero esta vez, el silencio era pesado, expectante. De repente, mi celda se iluminó. No fue la luz amarillenta y enfermiza de la bombilla del techo. Fue una luz blanca, pura, que parecía no tener fuente, sino que emanaba del aire mismo. Me senté en el catre, con el corazón martilleando contra mis costillas. Pensé que era un operativo, que iban a entrar a matarme. Pero entonces, la pared frente a mí, esa pared de hormigón sucio que había mirado durante años, pareció disolverse. Y allí estaba él. No era una pintura renacentista, no era una imagen estática. Era un hombre real, vestido con túnicas que parecían tejidas con luz de estrellas. Su presencia llenaba el espacio minúsculo, expandiéndolo hasta que pareció que la celda era tan grande como el universo. Su rostro, no tengo palabras humanas para describir la mezcla de autoridad absoluta y ternura infinita en sus ojos. Eran ojos que habían visto cada pecado que yo había cometido, cada vida que había destruido, y sin embargo no me miraban con condena. Caí de rodillas, no por elección, sino porque mis piernas simplemente cedieron ante su majestad. Empecé a temblar violentamente, cubriéndome la cara con las manos. «No me mires», sollocé con la voz quebrada. «Soy un monstruo, soy inmundicia. Vete, por favor». Sentí una mano sobre mi hombro. El calor de ese contacto fue más intenso que cualquier fuego, pero no quemaba, sanaba. Quemaba la culpa, quemaba el odio, quemaba el lobo, y dejaba solo a Alejandro. «Alejandro», dijo él. Su voz sonaba como el estruendo de muchas aguas, pero a la vez como el susurro de un amigo. «He estado esperando que me invitaras a entrar». Levanté la vista, con lágrimas corriendo por mi rostro sucio. «¿Por qué yo?», pregunté. «Merezco morir aquí, merezco el infierno». Jesús sonrió, y en esa sonrisa vi la esperanza de 1000 amaneceres. «Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia», respondió. «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Las cadenas que llevas en el alma son las únicas que me importan, y hoy esas cadenas se rompen». Él extendió su mano y tocó mi pecho, justo sobre mi corazón. Sentí una descarga eléctrica, un amor tan puro y poderoso que pensé que mi cuerpo físico explotaría. Vi pasar mi vida en un instante, pero no con dolor, sino lavada, perdonada. El peso que había cargado durante 48 años desapareció. «Prepárate», dijo Jesús, su figura comenzando a brillar aún más intensamente, «porque voy a sacudir los cimientos de este lugar. Tú y tus hermanos aquí seréis testigos de mi poder. No calléis lo que habéis visto». La luz se intensificó hasta que todo fue blanco, y luego, de repente, volví a estar en la penumbra de mi celda. Pero ya no hacía frío. El aire estaba cálido,
fragante, como si un jardín hubiera florecido en medio del concreto. Me quedé de rodillas, llorando de alegría, durante lo que parecieron horas. Pero aquí es donde la historia desafía toda explicación racional. A la mañana siguiente, cuando los guardias pasaron para el recuento y el desayuno, algo estaba mal. El guardia que abrió la ranura de mi puerta se detuvo en seco. Me miró, sentado pacíficamente en mi catre, sonriendo. «¿Qué te pasa? ¿8940?» gruñó. «¿Te has vuelto loco finalmente?» «Soy libre», le dije suavemente. El guardia resopló y pasó a la siguiente celda, la de El Carnicero, y entonces escuché su voz. No estaba golpeando la pared, no estaba gritando obscenidades. «Gracias, gracias», se oía a través de la puerta. El guardia pasó a la siguiente, y a la siguiente. El silencio habitual de locura había sido reemplazado por un murmullo de asombro. Cuando llegó la hora del patio, los guardias nos sacaron uno por uno, esposados. Normalmente, este era el momento más peligroso. Los reclusos intentaban atacarse o escupir a los guardias. Pero ese día, 15 de noviembre, salimos en silencio. Nos pusieron en las jaulas individuales del patio. Miré a mi derecha. Allí estaba el carnicero, un hombre con tatuajes en la cara y cicatrices de 1000 batallas. Estaba llorando. Me miró a los ojos y no vi la locura de siempre. «Alejandro», susurró a través de la malla metálica. «¿Lo viste?» Se me heló la sangre, pero de una buena manera. «¿A quién?», pregunté, aunque ya lo sabía. «La luz», dijo él, temblando. «Vino a mi celda, un hombre de blanco. Me dijo que mis pecados eran perdonados. Me dijo que dejara de golpearme, porque él ya había recibido los golpes por mí». Miré a la izquierda. El recluso de los números, un exterrorista llamado Faisal, estaba aferrado a la reja, con los ojos muy abiertos. «Él vino a mí también», dijo Faisal con voz clara y cuerda, «a las 3 de la mañana. Jesús». Me habló en mi idioma. Me dijo que él era el camino. Uno por uno, los 13 hombres del bloque de aislamiento confirmaron lo imposible. Todos, a la misma hora, en celdas separadas sin comunicación, habíamos tenido la misma visitación, la misma visión, el mismo mensaje de redención. La prisión cambió de la noche a la mañana. Los psicólogos de la prisión no podían explicar por qué los hombres más violentos y perturbados del país de repente eran modelos de paz y cooperación. Dejamos de insultar a los guardias. Empezamos a compartir nuestra escasa comida. Cuando nos sacaban, en lugar de planear motines, orábamos unos por otros. El director Silva estaba furioso. Creía que estábamos planeando algo grande, una fuga masiva o una toma de rehenes. «¡Rompan esto!», gritaba a sus oficiales. «Sepárenlos. Quítenles todo». Nos quitaron los colchones. Nos quitaron las Biblias que habíamos conseguido. Nos redujeron las raciones a pan y agua. Pero cuanto más nos presionaban, más fuerte se hacía nuestra fe. Cantábamos himnos a través de las paredes de hormigón, y nuestras voces resonaban como un coro angelical en el infierno. El cambio fue tan palpable que incluso los guardias empezaron a verse afectados. Un oficial, conocido por su crueldad, se quebró un día mientras me esposaba. «No entiendo», murmuró con lágrimas en los ojos. «Les hacemos cosas terribles y ustedes nos bendicen. ¿Qué tienen que nosotros no?» «Tenemos a Cristo», le respondí. «Y Él te ama a ti también, oficial». Ese oficial renunció a su trabajo esa misma semana, entregó su vida a Jesús y ahora es pastor. Pero el milagro final, el que me permite estar contándoles esto hoy, ocurrió 6 meses después. La atmósfera sobrenatural en el bloque 4 atrajo la atención de una organización de derechos humanos y de un bufete de abogados cristianos que investigaba casos de corrupción judicial. Movidos por una corazonada inexplicable, que yo sé que fue el Espíritu Santo, decidieron revisar los casos de los 13 hombres del aislamiento. Al investigar mi caso, descubrieron pruebas que habían sido ocultadas deliberadamente por la Fiscalía, grabaciones que demostraban que mi confesión había sido coaccionada y que los testigos habían sido pagados por el verdadero cerebro de la operación, que seguía libre. En una serie de eventos legales sin precedentes, mi condena de 3 cadenas perpetuas fue anulada. Técnicamente fue un error procesal. Espiritualmente, fue Dios abriendo las puertas de hierro tal como lo hizo con Pedro.
El día de mi liberación, el 12 de junio de 2023, salí por la puerta principal de Roca Negra, no como un fugitivo, sino como un hombre exonerado. El director Silva miraba desde su ventana, pálido, incapaz de entender cómo el peor criminal bajo su custodia se iba caminando libre. Pero no me fui solo. En el transcurso de ese año, 7 de los otros 12 hombres también vieron sus sentencias reducidas o conmutadas milagrosamente. Los que se quedaron transformaron la prisión desde adentro. Hoy, el bloque 4 de Roca Negra no se llama el ataúd. Los reclusos lo llaman el monasterio. Tienen estudios bíblicos diarios y la tasa de violencia ha caído un 90%. Hoy soy un hombre libre. No volví a mi antigua vida. El dinero sucio, los áticos y el poder ya no significan nada para mí. Me casé con una mujer temerosa de Dios que conoció mi historia y vio el hombre nuevo en mí. Juntos dirigimos un ministerio llamado Luz en el Abismo. Viajamos a las prisiones más peligrosas del continente, llevando Biblias y esperanza a hombres que el mundo ha olvidado. Cuando entro en esas cárceles, los presos me miran con desconfianza. Ven mis cicatrices, ven mi pasado en mis ojos. Pero cuando les digo, yo estuve donde tú estás y Él fue a buscarme allí, me escuchan. Les cuento sobre la noche en que Jesús atravesó el hormigón. Les cuento que no hay celda lo suficientemente oscura para apagar su luz. Les digo que la verdadera prisión no tiene barrotes, sino que está en el corazón, y que la verdadera libertad no es salir a la calle, sino conocer la verdad. Mira dentro de tu propio corazón ahora mismo. Quizás no estás en una celda de concreto. Quizás tu prisión es la depresión, la adicción, un matrimonio roto, o un pasado que no te deja dormir. Quizás te sientes tan solo y condenado como yo me sentía esa noche de noviembre. Quiero decirte algo. Jesús no tiene miedo de tu oscuridad. No le asustan tus pecados. Él está dispuesto a atravesar las paredes que has construido alrededor de tu corazón para encontrarte. La pregunta que debes responder es simple pero profunda. ¿Estás dispuesto a dejar de luchar y caer de rodillas? ¿Vale la pena seguir viviendo en la miseria cuando el Rey del Universo te ofrece una nueva vida? Si Dios pudo entrar en una celda de aislamiento de máxima seguridad y transformar a un jefe criminal en un predicador, ¿qué crees que puede hacer con tu vida hoy? No subestimes el poder de un Dios que rompe cadenas. Jesús sigue haciendo milagros, sigue apareciéndose a los perdidos, y tú podrías ser el próximo testimonio que sacuda al mundo. Suscríbete si crees que Dios existe.